la consulta constitucional promulgada por la oposición venezolana para terminar con el mandato de Maduro antes de que termine el año actual. Para ello nos acompañan ahora vía Skype Pedro Afonso del Pino, quien es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. En nuestro estudio en Miami, Damián Valenzuela, analista económico y presidente de Latin American Invest Corp. Bienvenidos sean ambos. Pedro Afonso, vamos a comenzar con usted. ¿Se está dilatando este proceso más de lo previsto o marcha al paso que debería marchar? Sí, buenas tardes. Bueno, creo que Usmari lo ha explicado muy bien, es decir, este proceso se ha dilatado bastante. Estamos hablando de que la fecha para la recolección de las firmas tuvo que haber sido entre el 10 y 15 de septiembre pasado. Entonces, aquí estamos ante de los lapsos previstos en el reglamento, lapsos que son interpretados por el Consejo Nacional como términos, es decir, no dentro del espacio de tiempo, sino al final del espacio de tiempo. Inclusive fechas que después el Consejo Nacional Electoral arbitrariamente va dilatando. Por ejemplo, se esperaba que el 16 de septiembre se dijera la fecha y estas son las alturas, estamos a 6 días, casi una semana, en que no tenemos la fecha de la recolección de la firma. Así que una de las estrategias fundamentales del Consejo Nacional Electoral es obvio, es muy claro, es dilatar el proceso para que el referendo revocatorio se haga en el 2017 y no en el 2016, para que no se produzca una nueva elección presidencial. Ahora, Damián Valenzuela, ¿cuál es el costo real al pueblo venezolano de adelantar o de aplazar este referéndum, tomando en cuenta la actual crisis económica que vive el país? A ver, el costo económico ya está de por sí manifestado en el hambre que siente la población venezolana porque no termina de solucionar el día a día. Estamos hablando de términos de comida, no es solamente una cuestión de si puedo llegar a generar más ingresos o menos ingresos. Estamos hablando de comida que está faltando en las góndolas venezolanas. Pero fuera de eso, también hay una cuestión estratégica. A mí me sorprende la capacidad que ha tenido el gobierno de Maduro y de los que están por detrás de Maduro para haber estirado esto, y también me sorprende en algunos casos cómo se ha comportado la oposición, porque le ha terminado haciendo parte del juego, porque después de esta tremenda y masiva manifestación que se dio en Caracas, sentarse a conversar con el gobierno dentro de un ámbito de no transparencia que después el propio gobierno lo sale a sacar a relucir, implica de que esto se termine estirando. Lamentablemente, Mercedes, y espero equivocarme, creo que en el corto plazo no vamos a estar viendo una solución por esta vía, ya que el gobierno ha sido bastante inteligente, el gobierno venezolano ha sido bastante inteligente para estirar los plazos, y en el medio atrapado sin salida el pueblo venezolano. Ahora, Pedro Afonso, en su primera locución el día de ayer frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, expresó en sus palabras, y lo voy a citar, preocupación por la crítica situación política, económica y social que vive el amigo país de Venezuela. Pidió iniciar cuanto antes un diálogo político interno sin condicionamiento de ese diálogo que nos venía hablando Damián. ¿Por qué no ha prosperado el diálogo entre las partes opuestas en Venezuela y cómo se podría lograr? Sí, bueno, creo que es la gran pregunta que está presente en el país, porque el referendo revocatorio no va a ser obra de un reglamento, ni de la Constitución, ni de las leyes venezolanas. En este momento en el país, las leyes o los reglamentos que regulan el revocatorio son irrespetados abiertamente. Es decir, el referendo revocatorio como salida política va a ser producto de una negociación. Esa negociación tiene que ser el producto de un diálogo. El problema del diálogo hasta ahora en el país, que no es un primer ensayo, se han hecho varios ensayos del diálogo, es que el gobierno irrespeta las pautas, las reglas del diálogo. Es decir, tenemos un gobierno poco interesado en dialogar. Pero estamos también absolutamente claros de que el gobierno no va a acceder por su propia convicción a hacer el referendo revocatorio. Es decir, la Constitución por sí sola no adquiere vida con sus operarios. Y el operario más importante en este momento es el gobierno. De tal manera que para que las condiciones de diálogo sean serias, uno, el diálogo no es un simple ejercicio de conversación o de encuentro. El diálogo debe tener unas reglas muy claras y debe conducir a un proceso de negociación. Segundo, debe tener unos moderadores o unas partes que permitan el acercamiento del diálogo, pero que sean respetadas por ambas partes y que no sean impuestas solo por el gobierno. Y tercero, el diálogo debe conducir a resultados concretos, paulatinos, progresivos en el tiempo.
En este momento en Venezuela se intenta un diálogo, pero en paralelo todos los días en Venezuela entran presos dirigentes políticos. Entonces es difícil llevar un proceso de diálogo en el que el gobierno todos los días atropella cualquier iniciativa que conduzca a la solución del conflicto político del país. Bien, Damián, la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, sacó al mercado una emisión de $7.000 millones en canje por bonos de deuda. ¿Cómo ha sido acogida esta oferta? ¿Ayudará eventualmente a amortiguar la crisis económica que atraviesa el país y que pesa tan fuertemente sobre los hombros de la ciudadanía? A ver, Mercedes, nadie en su sano juicio dentro del mercado quiere ese canje de deuda, porque no le sirve a nadie, porque estamos cambiando figuritas repetidas, porque no hay nada de agregado de valor a lo que el mercado está necesitando, y obviamente que hace rato que el mercado ha descontado de que Venezuela va a entrar en un default técnico en algún momento, más cerca, más lejos, pero es lo que se está esperando. En definitiva, hay que ver quiénes son los tenedores finales de los actuales bonos de PDVSA para saber si efectivamente van a entrar o no van a entrar a este canje, pero eso va a tener más como un condimento desde lo político más que desde lo económico. Desde lo económico, el mercado ha reaccionado en contra porque ha considerado que la oferta que ha planteado PDVSA es prácticamente una broma. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados Damián Valenzuela y Pedro Afonso del Pino por participar en el programa el día de hoy.